Muy buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y por supuesto también a los de La Paz. Estamos hoy día otra vez con ustedes en domingo por la noche para tocar algunos temas como siempre de interés general, pero también un tema de interés muy particular, un tema jurídico que lo vamos a abordar en unos minutos. Empezamos con el tema general. Roberto, buenas noches. Buenas noches a todos los espectadores de Santa Cruz y claro de La Paz que también nos siguen. No se olviden de seguirnos en Facebook, en nuestra página de Facebook, facebook.com, Quebrado Golpe de Ideas. También pueden encontrar los programas que no han visto en youtube.com, Quebrado Golpe de Ideas. Ahí podrán ver los programas que están colgados y que son de las semanas pasadas. No olvidarse también que este programa viene patrocinado, el gentil patrocinio del Bufete de Abogados, Machicao Abogados Sociedad Civil. En Santa Cruz se encuentran a Machicao Abogados en el 341-3397. Repito, el 341-3397. Y por supuesto también hay que mencionar la parte sabrosa de nuestros patrocinios, la Pizza Sahara. A Sahara Pizzas los encuentran o pueden pedir en este momento, inclusive mientras ven el programa, para acompañar de una manera pues sabrosa esta noche al 340-5656 o también por Facebook en Sahara Pizza Bolivia. Bueno, empecemos con el programa. Muy buenas noches. Muy bien. Vamos a empezar con un tema importante. Hace unos días atrás, en diferentes medios de comunicación, tanto el presidente de Bolivia como la presidenta de Chile concordaron en que el fallo de la Corte Penal, el de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, había que cumplir, que ninguno iba a ser desobediente, que iban a ser absolutamente condescendientes y obedientes con el fallo de la Corte y, en primer lugar, con el fallo sobre el tema de la competencia. Por eso esa va a ser la primera decisión que va a tomar la Corte en sentido de obligar a los países a algo. Y en este momento la Corte va a obligar o no los va a obligar a someterse a su jurisdicción. ¿Cómo ves este planteamiento que hacen los presidentes? Bueno, a mí me parece absolutamente un manejo político de algo judicial, ¿no? De algo totalmente jurídico. Primero que al principio no fue la presidenta, ¿no? Fue un senador chileno que provoca la pregunta a Evo Morales y le dice, ¿van a cumplir si es que la Corte dice que no tiene competencia para conocer el caso? Y pasan unos días hasta que responde nuestro presidente. Pero yo me pregunto, la pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué significa cumplir, no? ¿Qué significa cumplir con lo que diga? Primero parece casi una pregunta sin sentido. Si estamos en una corte, es evidente que vamos a cumplir un sí o un no. Las dos partes deberían. Pero ¿qué significa en el fondo cumplir? Que Bolivia cumpla. Si es que la Corte dice que sí a la competencia, cumplir pues significa seguir en el juicio. Si es que dice no a la competencia y dice no somos competentes para conocer este caso, ¿qué tiene que hacer Bolivia para cumplir? Pues nada, simplemente no puede seguir en el caso ante este organismo, pero no quita que puede seguir ante otros organismos. Bueno, en realidad la respuesta a la pregunta la da un juicio que hubo el año 1984. Nicaragua enjuicia a los Estados Unidos en la Corte de la Haya y los Estados Unidos dice no vamos a aceptar la competencia de la Corte. Y como no aceptan la competencia de la Corte, no asisten al juicio, o sea, no se defienden. Y como no se defienden, adivina qué pasó, perdieron el juicio, ¿no? Entonces, ese es un caso en el que una de las partes decide no acatar un fallo de la Corte, una decisión de la Corte. En este caso, Estados Unidos decidió no acatar la decisión de la Corte de asumir competencias sobre el caso que había planteado Nicaragua. Entonces, como tú dices, suena pues además absurdo, porque la Corte Internacional es una rama de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas es clarísima sobre esto. Dice que los países se adhieren a la jurisdicción de la Corte. Yo tengo en cuenta que Estados Unidos, primero, en un caso así dice, no reconozco la competencia. No le da competencia ni para decidir su competencia a la Corte, ¿no? En este caso no es así, ¿no? Chile pone una objeción preliminar de incompetencia. O sea, le da la palabra a la Corte para decidir su competencia, pero quiere decir que, si dice que es competente, tiene que obedecerle y seguir en el juicio, ¿no?
No es cuestión de después decir, yo creía que usted no era competente. Cosa distinta es decir, yo creo que usted no es competente y ni siquiera alegar nada, como en el caso de los Estados Unidos. No estoy diciendo han hecho bien, no estoy diciendo están haciendo bien, pero es una forma de ver distinto. No tiene nada de competencia y no haces nada. Esta vez se presenta la objeción dentro de los plazos que establece el reglamento, todo, ¿no? Dentro del procedimiento. Sería algo distinto. Casi la pregunta debería ser al revés, ¿no? Preguntar a Chile si ustedes van a cumplir con lo que diga la Corte, ¿no? Si es que la Corte se declara competente, que van a cumplir al final del proceso una sentencia negativa para Chile. Ahora, para venir al programa, leí alguna literatura sobre el tema del cumplimiento o no cumplimiento de fallos de la Corte Internacional. Mucho se dice, y de manera, me parece, muy, muy alegremente, que en realidad no se cumplen los fallos de la Corte porque el sistema internacional no tiene una modalidad para ejercer fuerza sobre las naciones. En el documento que acabo de leer, me parece muy interesante, porque la autora hace un estudio sobre esto, y la conclusión es que de todos los juicios, todos se han cumplido excepto dos, ¿no? Desde el año 1900, desde que se inició el trabajo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el argumento de la autora es decir que sí se cumple, que la mayoría sí cumplen. ¿Y por qué cumplen? Porque, lógicamente, vivimos en un mundo demasiado interrelacionado. Es muy difícil para que un país no cumpla convertirse en paria internacional y luego asistir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la propia Corte en otros casos, o a cualquier organismo internacional para asumir derechos y obligaciones. El comportamiento de los países ahí se parece al comportamiento de los humanos, ¿no? O sea, si no hubieran leyes, ¿nos mataríamos los unos a los otros? Probablemente no, porque igual tendríamos que ponernos un límite, porque no queremos morir en manos del señor del frente. Entonces nos inventamos esa norma, ¿no? O sea, es una norma ética que nos inventamos por sobrevivir. Es igual que los países, ¿no? Si es que no cumples lo que está establecido como orden para todos los países, como tú dices, se convertirá en paria, y nadie quiere ser eso. Entonces, es un problema de supervivencia, es igual que los seres humanos, ¿no? Las reglas no vienen de manera divina, son simplemente un establecimiento ético para la supervivencia de todos, ¿no? En paz. Y es la misma lógica con los países. Entonces, a eso obedece esa estadística contundente, ¿no? Del cumplimiento de las sentencias a excepción de dos. Ahora, con la diferencia, y solamente lo hago por afanes académicos o medio académicos, digamos, ¿no? En el caso de las personas dentro de una sociedad, tú no puedes decir no voy a cumplir con el fallo porque viene la policía y te mete preso, ¿no es cierto? En cambio, en el derecho internacional no hay una policía internacional que lo meta preso a un país o a sus gobernantes, hay muy poco que hacer realmente cuando un país decide no cumplir. Es cierto que le pueden hacer un embargo, que lo pueden limitar de varias razones, pero en realidad es más difícil implementar o ejecutar una sentencia internacional a un país que una sentencia dentro de cualquier país a un individuo. Eso queda claramente diferenciado. Pero es cierto, ¿no? Los países, finalmente la conclusión de esta señora es esa, ¿no? Cumplen. Y cumplen por estas razones, porque tienen que vivir en este mundo aún más integrado hoy día que hace 100 años atrás. Este es un mundo donde necesitas de organismos internacionales y de países vecinos. Sobre todo cuando has dicho que haya un organismo, ¿no? Te has suscrito a esas normas y has dicho, respetaré eso. Porque uno alegaría por la parte contraria, decir, bueno, pero hay países que no cumplen cuando ya no estamos en sentencias, ¿no? Pero no cumplen el orden establecido internacional en cuanto al respeto a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Ni de cerca, ¿no? Hay países que realmente parece que les interesa poco el cumplimiento de estos derechos humanos. Sin embargo, cuando tocan venir los veedores, por lo menos hacen el esfuerzo de maquillar su situación, ¿no? Dicen, no estamos incumpliendo los derechos humanos, saben que está algo mal. Pero ese sería el argumento en contrario. Pero la verdad es que cuando los países se suscriben a los tratados y se someten a las cortes, tienden a cumplir, porque de ese modo, cuando tú quieres que cumpla otro en un caso, no esperes que cumplan, ¿no? O sea, la analogía con el ser humano me parece que es prácticamente perfecta en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora, uno de los últimos casos que ha conocido la Corte Internacional ha sido el caso de Colombia contra Nicaragua. ¿No? Mejor dicho, al revés, Nicaragua contra Colombia. Sí. Nicaragua vence en la Corte,
tienen que entregar San Andrés. San Andrés, Sí. ¿no es cierto? Tienen que entregar San Andrés y eso no va a ocurrir. No se ha cumplido todavía. No ha ocurrido. No se no ha ha cumplido ocurrido. todavía, ¿no? Pero deberá ocurrir. Porque ¿no? Tarde o temprano. pero el alegato de Colombia es uno que a mi juicio es demasiado, no sofisticado, sino torcido, porque no tengo un mejor léxico, no tengo otra palabra. Colombia dice, inclusive su presidente ha dicho, no es que nosotros no querramos cumplir con los fallos, el problema es nuestra constitución, dice. No es que no le reconozcamos jurisdicción de competencia, le reconocemos, no es que estemos en desacuerdo con el fallo, el problema es la Constitución. La Constitución colombiana prohíbe a cualquier gobierno o a cualquier entidad mundial o nacional ceder territorio por cualquier razón a terceros países. Ahí estaría sí como un problema jurídico, ¿no? Esa es lo que se llama la pirámide de Kelsen, que en realidad Kelsen nunca habló de ninguna pirámide, pero este orden jerárquico de las normas, ¿no? Que al final quedarías con... Él es uno de los ideólogos de las Naciones Unidas para los telespectadores, ¿no? Entonces decía, el orden internacional tiene que estar basado en una especie de constitución mundial, ¿no? Una constitución mundial que estaría por encima de las constituciones nacionales, ¿no? Eso iría por ahí. A ver, por ejemplo, en la constitución boliviana, si bien gozamos de soberanía plena, en la Constitución está establecido que si un derecho humano está establecido de una manera más favorable en algún tratado al cual estemos suscritos, se aplica ese tratado encima de la Constitución política del Estado. Hay un grado de jerarquía de las normas internacionales, ¿no? Y cuando te sometes a la jurisdicción de un país, estamos en el mismo... Yo creo que estamos en la misma frecuencia. Pero no todas las constituciones dicen lo mismo, ¿no? Inclusive la boliviana no es tan clara en eso, ¿no? La constitución boliviana, en el artículo 410, dice que la primera jerarquía la tiene la constitución, la segunda en jerarquía la tienen los tratados internacionales, tercera las leyes. Pero la única de derechos humanos es de derechos humanos. Está en el bloque constitucional, no está por encima, está en el bloque constitucional, ¿no? Pero estaría hablando de derechos más... Pero esto no es, no es un derecho internacional, el que le quiten San Andrés o no le quiten San Andrés no es. Pero un la derecho, lógica del artículo, ¿no?, 256 es ese, ¿no? Si es más favorable lo que dice el tratado, se aplica sobre lo que dice mi constitución. Esto yo creo que es lo mismo. O sea, pero la constitución colombiana no dice lo que dice la boliviana. Claro, Primero que en Bolivia tendrías dificultad dificultad en hacerlo, porque te reitero, aquí sí que el tratado internacional está por debajo del tratado de la constitución boliviana, excepto en casos de derechos humanos. Pero si te estás sometiendo a la jurisdicción de una corte, tienes que cumplir. Si no, como país no podrías suscribir eso, porque nunca podrías someterte a ninguna jurisdicción de nadie, ¿no? Pero tendría que ser el fallo, un fallo también que respete la constitución boliviana. Pero podría no hacerlo. Sí, pero nunca podrías tener un fallo, o sea, el fallo nunca podría decir, no podemos juzgar contra ningún país porque los países no contemplan la cesión de territorio o algo semejante. Estoy hablando del caso colombiano en concreto. Claro, porque en Colombia dice exactamente lo contrario, claro, no puede. No puede ceder, no puede ceder. Pero en Bolivia también no podemos ceder nuestra reivindicación marítima. Pero ¿qué pasa si pierdes ante las cortes, no? Entonces, ¿que no cumples? ¿No? O sea, hay un tema ahí del derecho internacional sobre el derecho nacional que yo creo que valdría la pena analizarlo a profundidad a la hora de redactar ese tipo de artículos, pero no significaría que mientras no están redactados los países no deberían cumplir, sino yo creo que no tendrían sentido las cortes internacionales, ¿no? Ahora mira, esto en cuanto al tema del cumplimiento o no cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de la Haya y en cuanto al compromiso del presidente Bolivia y la presidenta Pinochet respecto al pleito que en este momento se está dilucidando en esa Corte, ¿no? Que ya lo has dicho bien claramente, o sea, los dos tienen que cumplir, porque eso dice además la Carta de Naciones Unidas, artículo 94, inciso segundo, dice cumpliremos. Y los dos han dicho además, y los dos han dicho. Además que dice la Carta, ellos han prometido cumplir, ¿no? Ahora vamos a pasar del derecho internacional al derecho nacional con un caso que es muy, muy importante que lo conozca la opinión pública. Vamos a un corte y después proseguimos. Un corte.
la Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que una ciudad segura no es solamente la que tiene muchos policías, más bien es aquella que tiene ciudadanos comprometidos con la seguridad ciudadana, siendo precavidos, respetuosos de las leyes y solidarios con sus semejantes, porque la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida que comienza en casa, en la escuela y con la buena actitud de cada ciudadano. Con su colaboración podremos cumplir mejor nuestro rol de protección a la sociedad. Bueno, volvemos con ustedes y queremos compartir con ustedes estos minutos con una invitada que es una ciudadana norteamericana de Estados Unidos. Su nombre es Renee Gurley. Renee está con nosotros. Buenas noches, Renee. Bienvenida al programa. Gracias. Vamos a traducir lo que no puedas decir en castellano, no hay problema con eso. Y voy a introducir un poco el tema. Obviamente tú lo vas a introducir mejor que yo, pero voy a hacer un breve recordatorio, o para quienes no lo conocen, una breve explicación. Tú has llegado a Bolivia hace 3 años atrás, Sí. ¿no es cierto? Y tú vivías en Samaipata. On fin de semanas. Solamente ibas el fin de Solamente semana a trabajo Samaipata. es aquí. Ah, ya. Sí, en la ciudad profesora de Santa Cruz. inglés. Ok. Ah, tú eres una profesora de inglés. Sí. Ah, ya. ¿Dónde? Secundaria, colegio de americano. Ah, ya. En Sí. el Colegio Americano de Santa Cruz. Sí, sí. Muy bien. Pero los fines de semana ibas a Samaipata y en uno de esos fines de semana tuviste un episodio muy triste, que fuiste violada, Sí. ¿no es cierto? Renee ha sido violada. A partir de ahora, tú puedes explicarlo y yo lo puedo traducir. Adelante. Okay. So You, explain. you can explain the case, yes. Oh, okay. I was walking home on November 23rd, 2013. Estaba caminando a la casa el 23 de noviembre de 2013. And I was almost home. There was a church, Estaba casi entrando a la casa. Mariana. Había una iglesia muy cerca. and I went to turn, and Estaba I doblando la esquina. heard 3 steps behind me. It went, Y escuchó 3 pasos inmediatamente detrás de ella. And Y I te turned. diste la vuelta. and there was a man, a big man, Y hubo with un hombre muy grande a sweatshirt con una suéter de deporte with strings like this, and all I could see was the eyes. con cordeles y So- solo pudiste ver los ojos. I look, and even if I had had pepper spray, even if I had done that, I think I would have sprayed myself. You It was did have- very professional. you did have No, pepper- but no, if you I didn't. had, If I had. now I have it all the time. Oh, But even he was so, it's like he had done it a million times before. Oh. It was right on the right side. Even if I had had something, I would You have wouldn't sprayed have- myself. So I ran, and he pushed me down on the ground. Dice que si ella hubiera tenido spray para echarle, no lo hubiera podido hacer porque el hombre estaba muy cerca de ella. Se ve que ya lo sabía, su profesión, sabía hacerlo, ¿no? Y tú echaste a correr. Sí. You just ran, okay. Yeah, see. He knocked me down, La empujó, ajá. see? And when I was on the ground, I looked up, Cuando estaba en el piso, miró hacia arriba and there was 3 of them. y habían 3 personas, no solamente una. Ajá. And one of them went behind me and held my hair like this. Uno se puso detrás de ella y le jaló el pelo de esa And I manera. had never met these people You before were in my life. down in the ground? or- Yeah, I was down on the ground. So You one went, pulled. yeah, held me down on the ground, where, Uno le agarró del pelo y la mantuvo en el piso. while the other 2 began to commit the crime. Mientras que los otros 2 cometían el crimen. In about 5 minutes, I don't know, but it became quite apparent, and I don't speak Spanish, but I can understand the context. Ella puede entender el contexto del español, pero no lo habla. Ajá. And even in that situation, I could tell that the two oldest ones Los were dos showing the mayores minor how to do Le this. estaba mostrando al menor cómo hacer, cómo violar. Sí, sí. And so they were showing him what to do. So they were talking to him.
Le estaban mostrando But cómo I hacer. was there for 2 hours. Estuve ahí por 2 horas. You were there lying on the ground for 2 They were hours. beating me at They one were beating point. you for 2 hours? Wow, estuvieron 2 horas, ella estuvo 2 horas en el piso, mientras que ellos Two. la violaban y le pegaban. 2 in the morning to 4 in the morning. De 2 de la mañana a 4 de la mañana. And at one point, the big one looked at me blankly. I think there's something very wrong. And just took that sweatshirt and took it around my face and began to strangle me. En un momento dado, el más grande agarró la chompa y se la puso y la quiso estrangular con su suéter. And he had no emotion about it. Y él no tenía ninguna emoción, no mostraba ninguna emoción cuando lo hacía. And I was able to get out of that. And then some car lights appeared. De repente ella se pudo zafar y vio unas luces de autos. The car was coming towards you. See. So the men ran this way. Así que el hombre corrió en ese sentido. My house was this way. La casa en el otro I sentido. couldn't believe that they had left. So I got up. No pudo creer que se I don't habían even ido. remember running because I jumped an 8-foot fence. Se paró y saltó And I don't una remember pared that. de 8 pies de altura. And all of a sudden I'm banging on my door. And my roommates opened the door. Las compañeras de cuarto abrieron la puerta Sí. and you just got in. They got in and one of the roommates ran up to the street where it had happened. Una de ellas salió a la calle y vio dónde pasó, estuvo And donde pasó. when he turned around, the men were coming back up this side of the road. They were coming back towards you. Yeah. Ajá. Y cuando la amiga salió, los 3 Sí. hombres estaban caminando hacia el mismo lugar de los hechos, See. where you were raped. Yeah. So we don't know what they were planning on doing, but yeah. And when they saw him, they ran. When they saw the guy that came in the car. When they saw my Your roommate friend. standing Oh. on the corner. Okay. 10 minutes later, they ran. Okay. Cuando lo vieron a su compañero, corrieron. And so we were This was far away from the house. Nobody heard it. yeah, it was right in the middle. I mean, I'm surprised nobody heard it. But yeah, nobody heard it. That's what they said. The guy on the car. ¿Qué pasó No, con no, el del auto? yeah, that car, I don't even know. Oh, he just passed. Yeah. It was very far. It seemed very far away. I was surprised that they ran. Oh. That the assailants ran because it was so far off. When I first saw the lights, I thought that's not going to stop them. But then it did, and I just could not believe it. 'Cause I thought it was dead. I mean, after 2 hours, I'd been robbed. I mean, the big man took my purse. He yanked it off but halfway through it, an hour into it. O sea, también le robaron. O sea, Yeah. la violaron y le robaron. Sí. Una hora después de la violación, te robaron. Yeah, he tried to kill me. He La robbed trató de me. matar, la And robó. he was the leader of the whole, Y él era the el rape. líder de la violación. Yeah. And we were asking for a full sentence for him. Y están pidiendo una sentencia fuerte contra él. Full sentence meaning how many 25 years? 25 años de cárcel. Yeah. Esa es la máxima por el delito. Ya, Roberto. No, René, las mujeres en Bolivia se sienten muchas veces desprotegidas, pese a que hay una nueva ley. We have a new law here in Bolivia. Yeah. You probably know about it. You're applying It's it part right of it, now. yeah. ¿Qué pasos? What did you do afterwards? How did you get the proof you need? ¿Cómo obtuviste las pruebas? ¿Qué hiciste después de los hechos? ¿No? ¿Te ayudaron? ¿Fueron amigos? ¿Qué ocurrió? What happened there? Okay. How did you manage We that solved part? it. My friends and I solved it. The next morning, I have some friends in town. They went and talked to some people, and they came to my house with 10 Facebook profiles. And they started saying, does this look familiar? Does this look familiar? This is people from Samaipata. Yeah, the people that live in Samaipata. Hay gente Not que vive en necessarily Samaipata que locals. buscaron en Facebook las caras de las personas y te fueron mostrando una por una para ver si esas eran o no eran. O sea, Sí. ya tenían idea de quiénes pueden ser los culpables, ¿no? O sea, Sí. en Samaipata ya ven amigos que saben quiénes son los posibles violadores en el propio Samaipata Sí. y te mostraron las caras. Y tú vas reconociendo. Did you recognize them? ¿Los reconociste? And that was an interesting thing because they went through 2 pictures, and the minute that big man that we need to go to prison, his face showed up, I didn't even need to say yes. I started shaking. It was instant Claro, lo recognition. reconoces inmediatamente, no necesitas ni No decir. doubt. Ni decir sí, has Sin- empezado a sin temblar duda. antes de...
Didn't do al ver that. la cara del Solamente papá. al ver su cara Sí. empezaste a temblar. No necesitaste decir este es. Exactamente. So eventually we went to the police station. Después And fueron a la estación de la policía. we took the picture. The police went to his house and brought him in for identification. Llevaron la foto, la policía fue a la casa del presunto violador And y lo trajeron a Sí. la brigada de policía. And so he filled out a report. And then there was a lot of problems with this because I couldn't get a hold of the denuncia. It was held for me. Oh, And the medical treatment up there I was told to go back to Santa Cruz. A ver. claro. So I had Ella to- presta una denuncia. Traen al denunciado, él presta su declaración, pero no te dan la denuncia, no te dan una copia de la denuncia. They would not. You let couldn't me read have- what he declared. No, they would not allow me to have the denuncia. They wouldn't they'd never let me have En ese momento tenías Now we have it. asesoría legal. Did you have any legal help that moment? not really at Ese that momento point. nada. ¿no? No. I do now. I've got great abogados. Y luego, ¿qué ocurrió en la parte médica? ¿Cómo obtienes las pruebas? How did you get the proof, the medical So proof? Ajá. I had to go back to Santa Cruz, and I went to the special unit, and it was on the day of the violence against women. Pero vienes hasta Santa Cruz, Para, no en sa- Samaipata. para hacer la prueba. The doctor there did examine me, but we also have a denouncement against him because he produced 2 medical reports, one saying it didn't happen, and one saying that I could go to the special unit. El médico en Samaipata hubo un problema, él produjo 2 reportes. There dos informes. there was over 100 copies of that false medical report handed out to the people in the campo. Oh, So ya, they had ya, a ya. town meeting, and all of the people came and said, she wasn't, extranjero was not raped. Why did they have my medical report? You know, I don't know. O sea, tenían 2 reportes, uno que decía que sí ocurrió el hecho, otro que decía que no ocurrió el hecho. So, Lo repartieron por el pueblo y en el pueblo se hizo todo un evento casi Sí. político, que decían ella es extranjera, no puede haber sido Sí. violada. The report that said that there was no rape uh-huh. was made by a doctor. We don't know, but there was, I mean, I can't really, I mean, I'm not for certain. I mean, but yeah, these people had a false medical report with my name on it saying that this did not happen. Claro, la pregunta era si el informe médico que decía que no hubo violación, la pregunta era si ella sabía de qué médico era. No conoces qué médico hizo, no fue it wasn't a report that was submitted to the fiscal, right? No. No. No, I don't believe so. Ya. Okay. Este informe nunca llegó a la fiscalía. Sí. It's just more like hearsay, but except put on paper. Sí, sí, Okay, ya. sí. Es más un informe de rumores que un informe serio que ha sido sometido al juicio mismo. Claro. O sea, en Samaipata no se pudo obtener evidencia física, no había el forense que se llama, el médico I had to forense. come to down here. The first time I went to the special unit, I was asked why I was raped. O sea, tuvo que venir hasta Santa Cruz, tuviste que venir hasta And they Santa turned Cruz me away y no te aceptaron porque because I te did not decían- have a denuncia. porque no tenías la denuncia. So Y we no had to tenías go la to denuncia Casa porque de no te la daban Mujer. en Samaipata. Y te diriges a la casa de la mujer. Casa de Mujer, mucho ayudar. Ahí te They dan called the ayuda. special unit and they said, ahora, now, you see her now. O sea, la casa de mujer, ellos hicieron que se haga el informe del médico They're forense. Fue el amazing. médico forense, bien. Sí, they come to the trial every time, but yeah, they are amazing. If anyone needs help, Casa de Mujer. Si alguien necesita ayuda, busquen a la casa de la mujer porque ellos sí ayudan muy bien. Muy bien. But how we caught him, after we had the medical report, I went to Tigo because I had been robbed and they had taken my phone. So Oh. we ran a Tigo report. Después de la denuncia, tenías tu teléfono. Sí. En tu teléfono fuiste a Tigo, a la empresa Tigo, para sacar un reporte de Sí. las llamadas. Sí. Las llamadas, ajá. So on the report, somebody at 4 in the morning transferred the credit from my phone to their phone. Oh, en la violación hay el robo, le roban el teléfono, te roban el teléfono. Vas a Tigo para ver el reporte Sí. de llamadas y a las 4 de la mañana había una transferencia de crédito de Sí. tu teléfono a otro teléfono. Sí. And it was the same number that was on the police report from the man that we had brought in for the police station. Oh, y era el mismo número telefónico del hombre que había sido reconocido por las caras que habías visto en Facebook y que trajeron a la policía. ¿Verdad? Se We daba must bastante go claro que era él. for some Okay. for a break, Okay. and then we'll continue. Okay? Okay. Vamos al corte.
Gracias. La policía boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, estábamos en esta entrevista con la señora Renee Gurley, un caso muy triste, y estábamos en la fase de entender el caso. Tú decías que la Casa de la Mujer, muy buena opción, Yes. te han colaborado mucho. Sí. Cuando llegas a Santa Cruz, el médico forense no quiso hacerte el examen porque no tenías una denuncia, porque no te dieron la denuncia en Samaipata. Sí. Tienes que ir a la Casa de la Mujer llama al médico forense Sí. y ayuda para que se dé, y se hizo el informe del médico forense. El médico forense hace el informe, he makes the report, y el informe dice que tú has sido violado. Sí. That you were raped. Absolutely. Okay. Yeah. Is there anything else relevant about this report? ¿Hay alguna cosa más No, importante? it just del established that a crime had occurred, yes. And then the phone. So we needed to find two of the others, the two others. Teníamos que encontrar a los otros dos. So and we found them within a day. Y los And they're encontraron brothers. después de un día. Y son hermanos. Yeah, they're Okay. brothers. One is a minor, and What's one, minor? He was 16, and so he was the one that they were showing what to do. So Eran yeah. dos hermanos, uno era menor de edad, tenía 16 años. But for criminal purposes, he's not minor. No, You no, know that. no. He can go to jail. Yeah. Okay. Él tiene 16 But años, es menor de edad, he has pero a different situation than the other two. You know, I mean, the other two had done it many times, and this kid had just lost his mother, and este joven había perdido was a su lost madre. child. Era un chico There's- perdido, Yeah. el más joven. I hope that he can get help. O sea que luego los encuentran a los tres, finalmente. Sí. Primero encuentran a uno, al más grande, y se corrobora esto con el reporte de Tigo, y después los encuentran a los otros dos. Sí. Okay. You are going back and forth from Samaipata. Tú estás yendo y viniendo a Samaipata. For Juicio? No, ya for the juicio. Oh, y Bala Grande. Oh, Bala vaya. Grande. Ahora. Sí, Ah, sí. ya. On lunes. El lunes, ya. Ya, pero estamos saltando. Entonces, terminan contigo. Y luego el proceso sigue en Samaipata con Sí. el fiscal. Yeah. Ellos te preguntan a ti, les preguntan a ellos, sigue todo el proceso. Sí. Hasta que finalmente con el fiscal terminan haciendo la acusación. Yeah. The process goes on with the attorney, with the district DA, Sí. and he finishes his process, and then he makes the formal accusation. That's Sí. right? Sí. Y recién después se abre la puerta para el juicio, and then the door is open for the trial. Pero el juicio no se hace en Samaipata, but the trial is not taking place in Samaipata. Why? ¿Por qué no se hace en Well, I mean, Samaipata? the mayor signed a certificate to hire the big guy that hired me as a security guard. So No, it this is would- very important. Yeah. El alcalde de Samaipata, Frank Herrera. Carrera, lo contrata a uno de los violadores, Al principal. al principal violador lo contrata como empleado de la alcaldía, para fa- guardia de seguridad. como guardia de seguridad, para facilitarle la liberación. So he gets freed, right? Yeah. That's the reason he hires him. Yeah. O sea que
la alcaldía de Samaipata lo apoya a uno de los violadores. Sí. I read something about the Comité Cívico. Yo Yep. leí algo del Comité Cívico. Sí. What about that? What did they do? They led a protest about 2 weeks after this. They led a protest? We did a march on the plaza about a week after. We is you and the Casa de la Mujer. And no, not Casa de Mujer, but women in the community in Women in the- Samiapata. O sea, ustedes hacen una marcha, tú y la gente de la comunidad, mujeres de la comunidad, ajá, en el And we pueblo. everybody signed a petition to get help in Samiapata. Ah, ya, y firmaron una petición para que se ayude a las mujeres Like a de Casa Samaipata. de Mujer office or free legal aid. Una casa de la mujer, una oficina de casa de la mujer o ayuda legal gratis para las mujeres. Because Why? there are many, many victims that Porque are hay not coming muchas forward. víctimas, muchas víctimas que no están saliendo a la luz Sí. en Samaipata. Oh, en yeah. Samaipata. Yeah. These are girls from Samaipata. Sí, sí. Chicas de Samaipata. Because you hear these stories, but nobody wants to come out, forward and talk about it. Se escuchan muchas historias, pero nadie sale a la luz y nadie denuncia ante Sí. las autoridades policiales. Because up Why? until now, the law has not worked in women's favor. Porque hasta ahora la ley no ha funcionado en favor de las Sí. mujeres. But that's different now. Eso ha cambiado ahora. And we hope that this case establishes that if women want justice, they can come forward and get the help that they need. Esperamos que este caso ahora cambie todo. Tú tienes mucha esperanza Sí. de que ahora sí las mujeres, a partir de este caso, en Samaipata van a poder buscar justicia y encontrar el Sí. procedimiento que la justicia les Ese es otorga. el objeto de que Ya. dar a luz el caso, ¿no? Que se pierde el miedo. Hay la ley, la nueva ley de la violencia contra la mujer, de la violencia en general, de la integral contra la violencia, que bueno, justamente se está aplicando en tu caso, porque se aprobó en marzo y el caso ocurre en noviembre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por unos cuantos meses, ¿no? Por eso la pena que se pide son de 25 años, ¿no? Es 20 con un agravante de que eran varios actuando a la vez, son 25 años, que es lo que están pidiendo, la pena máxima. En Bolivia, y esto lo he visto en tu página de Facebook y también sé que estás dando a conocer, y lo damos a conocer también aquí en el programa, en las cifras de la OPS y de Naciones Unidas, 7 de cada 10 mujeres en Bolivia han sufrido algún tipo de violencia. Sí. 7 de cada 10. Eso estamos hablando de la inmensa mayoría, ¿no? Sí. 7 de cada 10. ¿Cómo definen violencia ellos? Bueno, desde violencia ya sea sexual, violencia económica, violencia psicológica, violencia. Toda la gama. Toda la gama de violencia. Que Sí. son 7 de 10, ¿no? 7 de 10. De los 12 países latinoamericanos de un estudio de la OPS-CDC, Bolivia es el que registra los mayores índices de violencia contra la mujer, ¿no? El sitio, Bolivia está en un sitio bastante mal catalogado en el tema de violencia contra la mujer, pese a que si uno lee esta ley, que ahora los delitos están, bueno, integrados en lo que es el Código Penal, resultarían unas penas bastante grandes, pero como dices, en un sitio pequeño, porque Santa Cruz, aunque tenga 1,5 millones de habitantes, en muchos sectores de la sociedad sigue siendo tratándose como un sitio pequeño, como Samaipata, que es el drama que has vivido. Samaipata, dices, hay muchos casos y nadie denuncia nada, ¿no? La juventud de Santa Cruz, hay determinadas fechas en el año en donde es muy normal irse a Samaipata a pasar un buen fin de semana o a pasar la Semana Santa. Sí. Y pasan cosas que a veces por miedo, por vergüenza, no se denuncian. En tu caso, cuando denunciaste, no pudiste denunciar. ¿Por qué estabas rechazado? ¿Qué te alegaron? ¿Qué alegaron? What did they say? Why didn't they receive your when you went to the denouncement and the police? They filled it out, but then they would not give it to me. No te lo daban. No. Why didn't they give it to you? I ¿Por don't qué no know. te lo daban? I Did they finally give it to you? Eventually, Do you have we access we now got to it. it? Yeah, but I needed it to go to the special unit, and I did not get it. I had to go back up there, and then That's I the got one it. you're using finally. Yeah. Ah, o sea, lo Yeah. que está diciendo es que no podía, There was a lot of confusion después at de first. haber hecho su denuncia, le tomaron las declaraciones, pero ella no podía leer las declaraciones que había hecho y no tenía acceso al cuadernillo de investigaciones. Y lo importante es que además no puedes llevar tu denuncia porque el médico forense no te quiere hacer el examen porque no tienes la denuncia. Claro. Y además, como nos ha contado, no podías hacer el examen del médico forense en Samaipata, tenía que venir hasta Santa Cruz, que son cuántas horas de viaje. Y en estas circunstancias no quiero ni imaginarme, ¿no? Sí.
The first Sí. time I went to see the doctor in Samiapata, he did not do an examination. La primera vez que fui I al was beat médico up. no me hizo un examen médico. And he wrote a prescription for like 2 pills to relax. Te hizo una receta de 2 pastillas para que te calmes. And I was in Calmantes. shock. So I was Y not estaba en thinking. shock, estabas en shock, no estabas pensando, me imagino, ¿no? The next day, a lawyer showed up Al día siguiente, un abogado saying he was my lawyer. apareció y te dijo, soy tu abogado. He wasn't. He's not now. But yeah, he looked through the case and he's like, "Donde is medical exam?" And I Claro, said, él pregunta dónde está el examen médico y tú no sabías, no había we examen médico. raced down to the doctor's office and had the exam. So he sent that exam. I did have that like in a day. He sent it in a cab down to Samiapata the next day. That exam That's was one of the here in Santa exam, and then Cruz? there was another exam that was handed out to the The people. exam you're talking about, where was it taking place? There was one in Samiapata? Samiapata, and then with that doctor, after the second time we asked, he also asked me cuantas, like how much, like how, it was kind of interesting. Que te preguntó And my cuánto. lawyer said, don't listen to what he just said. Claro. That was money. Ajá. O sea, él quería cuánto. Yeah, cuánto. cuánto, yeah. O sea, la idea es que el médico en Samaipata, cuando le hizo el examen forense, le preguntó cuánto. Era un tema de dinero. But the report from Samaipata was also positive in terms that he did say that it was a crime committed. Yeah. Okay, el informe The de first Samaipata one. también dice que era favorable en el sentido de que se cometió el delito. Entonces, los dos informes, el de Samaipata y el de Santa Cruz, coinciden. Sí. Ocurrió el delito. Okay. Sí. Now we're here. Now we're at the trial has started. El Yes. juicio ha empezado. Y ya estamos con el juicio. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves tú? So the testimony has begun. El testimonio I ha have not empezado. Testified. Yo no he testificado todavía. Hopefully You are on going Monday. to testify. Hopefully on Monday. Ella va a hablar en el juicio el lunes. Yeah. Are the 3 accused guys? They have to sit about right there. for Are me. they testifying? Have they spoken, or they've have they sworn not? in. They've been questioned, and the main guy, the big guy, when he was walking out on Friday with the handcuffs on, he looked at my translator like up and down, like he would do it again if he Adamant. got out. He just looked at her like she was a piece of meat. It's not good. He just sits in there and he O sea, laughs and he el taps violador his se fingers. sienta en el juicio, se hace la burla, juega con sus manos. Cuando estaba saliendo de la última audiencia, lo miró La esa era she, traductora, right? Sí, It's a she. sí. La miró la traductora burlescamente, casi amenazantemente, como diciendo, tú eres un pedazo de carne. Sí, there is no remorse in No hay him. ningún signo de Nada. arrepentimiento. And his family, he is the one familia. that's fighting this case the most. Él está peleando el caso más. More than the other 2 guys. Yeah. More than the brothers. Yeah. Yeah. You And he's the mentioned most violent. somewhere in Facebook that these are people they have influences. I think they have a rather large family. Yeah. Okay, yeah. Yeah. Ella cree que tienen familia grande en Samaipata Sí. y que son influyentes. Sí. Y que son influyentes Yeah. en la sociedad. Ajá. Y el comité cívico, ¿qué hizo? Entonces, Oh, tú okay. haces la marcha con Sí. las mujeres hacen un pronunciamiento, lo firman. Y luego, ¿qué pasa con el comité cívico? And What happens Civic with it? Comité said, that is not okay. You did not come through us. El comité cívico dice, eso no está bien Yeah. porque no has venido a través de nosotros. Sí. So, you can only march if the comité cívico says do it. Yeah. Okay. And So, they did it, está and mal 3 men led the march. y lo hicieron. 3 hombres Sí. dirigieron la marcha Led del the comité march. cívico. And when they got on the stairs of the plaza, Y cuando llegaron a they las began gradas talking de la about the plaza, problem of having foreigners in their community. el problema de tener extranjeros en la comunidad. That was the conclusion of the meeting. That's how they turned the march. El We've had problema de foreigners in the tener community. extranjeros en la They comunidad. cause problems. Causan problemas. There was no mention of rape. No se se mencionó mencionó. la violación. No. Was your name mentioned? No. I No. was standing there right there looking at them, and they were just saying how the foreigners are a bad influence in the community. Hay un tema en la norma bien importante, ¿no? La violencia contra la mujer se tiende a tipificar de 3 maneras, ¿no? Que hay una violencia que se da en el hogar, una violencia que se da en la colectividad, hay una violencia que también se da sexual, estoy hablando, por parte de las autoridades que abusan de poder, Yeah. cuando están en las cárceles, en otras situaciones, pero también otro tipo de violencia que hace el Estado y hacen las autoridades, que es la omisión. Sí. Y eso está tipificado, la omisión.
cuando omites, cuando evitas cumplir tu labor de hacer cumplir las leyes, porque las leyes parecería que en este momento, con la nueva ley de violencia contra la mujer, parecería que jurídicamente se hubiera cubierto el tema, pero la omisión, ¿qué es lo que estamos viendo acá, no? Sí. Cuando un comité cívico que se hace como el gobierno moral del pueblo Sí. omite ayudar a ese pueblo por razón de origen, Ajá. es discriminación, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo que estamos oyendo es tremendo. Entonces, Pretty big. por eso, ¿y qué te impulsa a quedarte en Bolivia? Aparte de, ¿por qué no dices, me pasó una desgracia, cojo mis maletas y me voy y no quiero saber This del is país? probably the La most valentía important de question. quedarte aquí. Sí. Can we have a break now and Yeah. then Oh, we have go a- to it? Okay. We have a corte. Commercial. No, really, this is the next. Why? Why are you doing it? La policía boliviana, junto a las empresas solidarias, con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, la pregunta que planteaba Roberto, ¿no? ¿Por qué? Oh, yeah. Esa valentía de quedarte en Sí. Bolivia hasta encontrar al culpable y que cumple una condena en un sistema judicial en Sí. el que pocos creen y en el que se ha demostrado que tú has sufrido mucho para lograr simplemente denunciar y Sí. seguir este proceso. Llevamos 2 años del evento, ¿no? Sí. ¿Por ¿Qué te sí? impulsa esa fuerza de La mujer? ¿De iglesia, dónde the sale? Catholic Sí. Church has expressed that they don't believe in the judicial system in Bolivia. La iglesia Wow. católica ha dicho que no cree en el sistema jurídico boliviano. Wow. Why do you? ¿Por Why qué tú? do I? Because I heard so many stories after it happened about other victims, and I knew that I could Porque yo fight escuché this, muchas historias de muchas víctimas y sé, and I knew I had the strength to fight y yo this, sé que tengo la fortaleza para pelear por esto and I had the support to do y it. tengo el apoyo para hacerlo. Support from whom? El apoyo You de know, quién? like from my friends and De my mis amigos, family. de mi I mean, familia. just I mean, I had like moral support. Yo tengo mucho apoyo But we moral. had them. I mean, we have the telephone number. I mean, I couldn't within 2 days. We had the cases Porque closed. además los tenemos, porque en 2 días los So, hemos agarrado. I just La have- investigación estaba lista. I en didn't 2 días, realize ¿no? that Sí, the community of Samiapata would continue to do very questionable things. Yo no But at preveía least we're que la exposing what comunidad happens when fuera a hacer someone comes cosas tan forward. cuestionables, pero solo el hecho de mostrar las cosas como son Sí. ya es un paso adelante. In Samiapata, the cops did not have a Los car, policías no tenían un carro siquiera en When this Samaipata happened. cuando esto ocurrió and now they have a y ahora truck. tienen un camión, una camioneta. So why do I fight? Because that's the ¿Por kind qué of peleo? stuff I would like to Porque see ese es happen. el tipo de cosa que quiero que ocurra. Because I love Samiapata. Porque I yo mean, amo Samiapata. I You don't- still I'm love not gonna live. Samiapata. I'm not going to live there for the rest of my life. As Yo no now. voy a vivir but- el resto de mi vida, pero, No. pero me gusta Samaipata. But the community has a lot of hope and a lot of promise. La comunidad tiene But mucha you've esperanza got y to be promesa, safe. pero tienes que for tener everybody. seguridad. Tienes que tener seguridad para todos. Not locals, not No solamente extranjeros, para los everybody. locales, sino también para los extranjeros. But para I todos. fight because of the other women in Bolivia and the other victims, and to show them that you can come forward and you can get justice. Yo You peleo porque can. las mujeres tienen que tener la posibilidad de pelear. Cada Especially mujer. now, with this new Especialmente law. ahora con esta nueva ley. Sí. La comunidad te apoya, la comunidad de mujeres, ya sea mujeres, ¿te has contactado con otras organizaciones? Have you contacted other organizations? Yeah, so the Defensoría de Pueblos La Defensoría has del been at my Defensoría del trial. Pueblo me Casa de apoyó. Mujer. Yeah. La Casa de la Mujer. Mujeres de Criando, Mujeres been in Criando. contact. Mujeres creando también lo han apoyado. And a woman in Cochabamba who does Actual, she does something there.
Oh, okay. So, So yeah. you've received that kind of support. oh yes, Moral support and yeah. Physical And they support, spread my yes, stuff yes. on Facebook, and yeah, we get the word out. Good. These things When are you go happening. to Samaipata, do you sleep there? Cuando vas a Samaipata, ¿duermes ahí? Yes, see, I have. Yeah. Do you have any special arrangement for your security? ¿Tienes I'm alguna- just never alone. Nunca I'm never estoy sola, alone. pero- I never walk alone. But And I also you don't have have my a, pepper a spray. cop with you, no tienes un policía, No. nothing, nothing No. extraordinary. Not yet. I mean, I don't All know. you do is you have company, that's it. Yeah. Todo lo que tienes es compañía. Sí. bien. Yeah. Bien. No, y cuando empiezas el proceso, seguramente tus amigos en los Estados Unidos te dicen, ven a nosotros. I heard your father came to Bolivia. Tu padre viene a Bolivia. Yeah. About a month later. Yeah. Uh-huh. No te vas con él. You His don't heart leave is with broken. him. Is he here now? No. No. El corazón de mi padre está roto, él ha venido a Bolivia. When did he come recently? No, a month after the Un crime. mes después del crimen, mi padre Sí. vino a Bolivia. And I've Su never corazón seen está my roto. father cry. Yo nunca lo vi llorar. Ugh. He never I've never cried. seen him before cry, and he Oh, okay. cried and cried and Él lloró cried. mucho en esta ocasión, nunca antes lo vi llorar. en And mi that is vida. another reason I fight. Y esa es otra razón por la cual yo peleo, Yeah. for his suffering, Sí. por su sufrimiento. Sí. Yeah. ¿Él viene ahora para el juicio o No. o no? No. Él no viene para el No, juicio. no. But he contacts me all the time. Ah, pero está aquí. Yeah. La siguiente audiencia en el juicio, the next hearing will be Lunes. El Lunes lunes. at Tres Centades in Balagrande. lunes, ¿qué fecha? Lunes 20, April 27. 27. 27 de abril. En Valle Grande. Sí. No en Samaipata, en No. Valle Grande. Yeah. Ya. It Why did it move from Samaipata to Valle Grande? I mean, considering all the things, it would have been that trial would not have been fair. Because of the locality. Yeah. Because that family is so big and they have Actually, so it's much good influence. that it went to. Yeah, we wished it would have gone to Santa Cruz, Right. but we got it to Valle Grande. To Valle Se logró sacarlo de Samaipata y se llegó hasta Valle Grande. Claro, la influencia Hubieran era muy querido fuerte, llevarlo hasta ¿no? Santa La Cruz. influencia era muy grande porque, bueno, el propio alcalde había contratado al presunto violador como guardia de la alcaldía, ¿no? Sí. Como guardia rural, caramba. Ya. Entonces, Sí. bueno, lograron sacar el juicio, por lo visto Gracias. está bien manejado Ya. jurídicamente y se está llevando a cabo en Valle Grande. Ya. En Valle Grande, ante un jurado, you have a jury there, I Hay guess un so, but I tribunal. don't know who Es they un are. tribunal de sentencia. tribunal de sentencia. I don't know who they are. Yeah, there are 5 people, right? I guess somewhere. Sí, Yeah, son 5 Yeah. personas. somewhere. Porque ahí tienes figure it out. jueces ciudadanos también, ¿no? O sea, Claro. los ciudadanos también van a cumplir su labor en este caso, ¿no? Es algo Sí. bien importante que a veces los bolivianos nos olvidamos. De hecho, estaba la institución misma del jurado languideciendo, pero con casos así, que los aireamos en la tele, yo creo que es importante que los ciudadanos entiendan, ¿no? Que es parte de su labor el estar y cumplir su labor como ciudadanos, no solo yendo a votar, sino también yendo a ser jueces cuando toca ser jueces, ¿no? Porque se hace justicia entre pares, ¿no? Y bueno, en este Sí. caso realmente te deseamos la mejor de las suertes, ¿no? Es Gracias. suerte y justicia, más que fuerte, justicia. ¿no? Justicia. Sí. Yo no me voy a... For todos mujeres en Bolivia. Justicia. Let's do this. Let's change this. That's Yo how I no me feel. voy a despedir de ti. I'm not going to say goodbye. Okay. Because I want to see you again. Okay. And until this ends, Okay. Sí. this process, we want to see you again. Okay. Here in this, in I would this be honored. program, te vamos a querer ver aquí. Tengo mucha admiración por ti. Sí. Mucha pena, pero mucha admiración. Te Sí. felicito. Eres una persona muy fuerte Ya. y eso necesita este país. Gracias, gracias. No, ha sido realmente un gusto tenerte en el programa y esto va a servir a todas las mujeres de este país. Que Ya. salgan al aire y denuncien cuando hay que denunciar porque se puede, ¿no? Sí. Se puede. Si peleas, la Exactamente. justicia tiene Ya. que darse, ¿no? Ayudar is a key. It is a key. No, bien, really, René. thank you. Muchas Thank you. gracias. All Vamos a right. estar en contacto. Gracias. Mucha suerte y éxito en el juicio. Okay. ¿Ya? Muchas Roberto, gracias. muchas gracias. Un gusto y buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, amigos. No se olviden de estar siempre con Golpe de Ideas y con Pizza Sahara. Gracias.